Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y tu majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Dispongámonos a este ejercicio de la lectura de la palabra de Dios. Pidamos al Espíritu que nos llene de su luz para penetrar el sentido de la palabra y que nos llene de su fuerza para vivirla en nuestra vida. Vamos a tomar las lecturas del domingo entrante, quinto domingo de Pascua. No olvidemos que estamos en el tiempo pascual y que uno de los secretos de la interpretación de la palabra es precisamente el tiempo litúrgico en el cual esa palabra es proclamada en la iglesia. Vivamos en el espíritu y el tiempo de la resurrección. La iglesia se presenta durante la ausencia física de Jesús, pero al mismo tiempo consciente de su presencia. Es una iglesia compuesta de hombres y mujeres, una iglesia por consiguiente que está también sometida a la debilidad humana. Lo vamos a vivir aquí y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender por qué caminos vamos a vivir nuestra experiencia de resurrección. Leamos la primera lectura. Está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, los versículos 1 a 6. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando en la iglesia de Jerusalén fue aumentando el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque las vidas de su grupo eran desatendidas en el servicio diario. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Busquen entre ustedes, hermanos, a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y les encomendaremos el atender a esta necesidad. Nosotros continuaremos dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. A toda la comunidad le pareció bien esta propuesta, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y los presentaron ante los apóstoles. Ellos hicieron oración y les impusieron las manos. Así la palabra de Dios fue difundiéndose
y el número de los discípulos aumentó considerablemente en Jerusalén, e incluso un gran número de sacerdotes aceptó con obediencia la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos la vida de esta primitiva comunidad cristiana, la vida de todos los días con sus necesidades. Una vez más, es la comunidad que ha nacido de la resurrección. Sin la resurrección de Cristo no hubiera habido esa comunidad. Pero al mismo tiempo vive en la ausencia del Señor. Lo siente presente. Quiere que Él mismo, oriente la vida de esa comunidad. ¿Cómo lo van a hacer? San Lucas nos ha descrito una comunidad maravillosa. Todos tenían un solo corazón y una sola alma, lo dice. Por consiguiente había una armonía total entre ellos. Sin embargo, es bueno que el mismo San Lucas nos traiga este episodio para saber que esa comunidad puede estar amenazada por la división, por los enfrentamientos. Al fin y al cabo vivimos en la cotidianidad, y la cotidianidad nos trae circunstancias a veces no fáciles para vivir comunitariamente. Una de ellas se presentó. Observemos que hay una división de lenguas. Se enfrentan los de lengua griega contra los de lengua hebrea. O sea, los que hablaban hebreo, los que conocían esa lengua como su lengua materna, eran en realidad judíos que habían aceptado la fe en Jesucristo. Y los de lengua griega eran aquellos que no pertenecían propiamente al pueblo por raza, sino que habían también tenido experiencia de la vida de esa comunidad primitiva. Es especial que esos 7 que son escogidos, los llamamos a veces diáconos. En realidad no podemos decir que sean diáconos en el sentido actual de la palabra, del ministerio diaconal. La palabra diácono significa servidor. Todo el que presta un servicio es un diácono. El que abre la puerta de la casa y presta ese servicio es un diácono. El que sirve las mesas hace oficio de diácono, o sea, de servidor. Sin embargo, los comentadores los llaman a veces simplemente los 7 y evitan darles el nombre de diáconos en el sentido nuestro, a pesar de que la palabra esté ahí, pero no con un sentido de ordenación diaconal, sino con un sentido de servicio. ¿En qué consiste el problema? Esa comunidad había sufrido, esa comunidad se había empobrecido por circunstancias especiales. Y entonces había venido carencia de alimentos, pobreza. Tenían mesas comunes, como las hacen hoy en día también, en momentos de circunstancias de dificultades. Ellos decían que había diferencia, que los de lengua hebrea eran mejor atendidos, los pobres sobre todo, de una manera muy especial las viudas, personas que carecían de todo apoyo, que necesitaban la ayuda
y el servicio y el auxilio de la comunidad, que las vidas, sobre todo de lengua griega, eran desatendidas, menos bien que lo que eran las otras. Esto causó, claro está, un problema en esa pequeña comunidad. ¿Cómo lo van a solucionar? Es muy interesante para que aprendamos cómo se hace en la vida actual. ¿Qué hicieron los discípulos, los apóstoles, cuando se dieron cuenta de lo que pasaba? En primer lugar, dicen, no está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Eran conscientes de que su oficio principal era la predicación. Más adelante van a decir la oración y el servicio de la palabra. Reúnen a toda la comunidad. Es muy interesante. No se reúnen los jefes, los que tienen el dominio de la comunidad. Reúnen a toda la comunidad. Todos tienen voz, todos tienen participación. Es una iglesia viva. Quizás después, a lo largo del tiempo, hemos tenido, claro está, determinadas formas de ejercer la autoridad y se han presentado esas instancias superiores e inferiores. Pues bien, esos primeros dijeron, quien tiene la responsabilidad aquí es toda la comunidad. Es una comunidad organizada, tiene sus jefes, pero todo el mundo tiene derecho a participar en las decisiones. Ellos ofrecen, los dirigentes ofrecen una solución, nombrar un equipo que se ocupe muy especialmente de ese problema. Ahí van apareciendo, diríamos, estructuras de gobierno, ahí van apareciendo los servidores organizados, los diversos servicios, van apareciendo ahí. Es bien interesante eso, cómo va surgiendo lo que hoy en día se puede llamar los ministerios. Nombran 7, esos 7 nombres ya los leímos, tienen una característica, son todos nombres griegos, o sea, que esos 7 fueron escogidos dentro de la comunidad, especialmente en aquellos que parecían más débiles dentro de la comunidad. Habían dicho que las viudas de lengua griega eran menos bien atendidas que los demás. A ellos se les encarga, por consiguiente, el servicio de las mesas, como se va a decir. Y los apóstoles dicen, nosotros nos vamos a dedicar de manera muy especial a la oración y al ministerio de la palabra. Allí ellos son conscientes de que la comunidad, para funcionar bien, tiene que ser toda ella activa. Aparece ese principio de subsidiariedad de que tanto se habla hoy en día, que consiste en que dentro de una sociedad, cualquiera que sea, se asignan tareas especiales a todos, especialmente a aquellos más capaces de realizarlas, y se les deja también a ellos cierta libertad, cierta iniciativa, para que ellos ejerzan la actividad que se les pide. El superior no es el que hace todos los oficios, él se encarga de hacer que otros lo hagan de una manera eficaz. Así aparece esta primera comunidad. Tenemos pues varias enseñanzas
En primer lugar, toda la comunidad debe ser responsable de la vida de la comunidad. En segundo lugar, hay dos aspectos importantes. Hay el aspecto del ministerio de la palabra y hay el aspecto del ministerio de las cosas que diríamos temporales, de aquello que concierne la economía, diríamos. Son dos distintos aspectos que deben funcionar en la comunidad. En tercer lugar, los apóstoles son conscientes de que ellos principalmente deben atender a dos tareas importantes. Primera, la oración. Esa oración es el contacto que tienen ellos con el Señor Jesús. Es una manera de hacerlo presente en la situación nueva, situación resucitada. Esa oración los atiende y los pone presentes igualmente ante Dios el Padre. Esa oración es el testimonio de su fe personal. Ellos no son solamente predicadores, son también, y primero, orantes. Aparece en primer lugar, primer compromiso, la oración. Son orantes. Todo apóstol debe ser un orante. Todo apóstol debe tener la experiencia de la oración. La oración lo pone en contacto con la fuente misma de su apostolado. La oración le hace recibir luz, le hace recibir fortaleza para la tarea que le ha sido encomendada. La oración le da conciencia de que no se pertenece, sino que pertenece a otro, que representa a otro, que en el caso es el Señor. Y por otra parte, el ministerio de la palabra. Ellos son predicadores, anunciadores, evangelizadores, incansables. Tienen que llevar la palabra nueva que ha nacido de la resurrección del Señor. Esto es lo que pasó en esa primitiva comunidad. Tenemos lecciones muy claras para seguirlas en nuestras mismas comunidades parroquiales, diócesis, la gran iglesia, las comunidades pequeñas como la nuestra. En todas partes pueden surgir dificultades y tenemos un camino para solucionar. No exactamente partiendo de nuestra propia iniciativa, sino haciendo que en esa comunidad esté presente el Señor Jesús, que sea dirigida también por Él. Vamos a pasar inmediatamente después a la lectura del Evangelio. Vamos a leerlo y vamos a encontrar que aquí también tenemos una manera de iluminar esa primera lectura que hemos escuchado. Jesús se presenta como camino, como verdad y como vida para toda persona, para todo fiel, para toda comunidad. En estos días finales de la Pascua, vamos a leer en la liturgia aquellos discursos que dijo Jesús la víspera de morir. El Evangelio de San Juan nos trae 4 capítulos. El capítulo 14, el 15, el 16 y el 17. Esa larga conversación, esas largas palabras que recogió San Juan de Jesús en vísperas de morir, es su gran testamento.
Es su palabra que ilumina la vida de la Iglesia durante su ausencia, pero es también su presencia en ella, porque esa palabra incesantemente le está hablando hoy a la Iglesia. Tenemos que escuchar al Señor que nos habla en lo que se llama este discurso de adioses, este discurso de despedida del Señor. Palabra que debe ser leída por consiguiente con un profundo sentimiento de fe, de escucha, que igualmente está llamada a iluminar nuestro acontecer, nuestra vida. Dijo Jesús a sus discípulos, lo primero que les dice: no se inquiete su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Primera palabra. Está ante su ausencia. Él sabe que va a morir. Y les dice, no se inquiete su corazón. El corazón, sabemos lo que significa. La persona, en toda su interioridad, en toda su conciencia, en toda su capacidad de querer, de pensar, de amar, de sentir, de decidir. Es ahí donde puede anunciar, donde puede anidar la inquietud, el temor. ¿Qué remedio hay contra la inquietud? ¿Qué remedio hay contra el temor? Crean en Dios y crean también en mí. Ya ustedes saben, porque les he dicho muchas veces, que la palabra Dios se toma por el Padre. Crean en el Padre, crean en mí. Observen cómo Jesús es profundamente consciente de que está en igualdad, diríamos, con su Padre. ¿Qué les pide? Creer, poner la confianza, entregar la vida, poner su seguridad, no exactamente en sí mismos, sino en Dios el Padre y en Él. Él se pone en el mismo rango, una conciencia profunda de su ser divino. ¿Qué hace que sea sólida esa confianza? La seguridad de lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? Ellos no deben pensar que la muerte es un término, sino que es un comienzo. Que a partir de su muerte, por su resurrección, se va a abrir el espacio a una esperanza, a un mundo nuevo. ¿En qué consiste? Lo hace con una imagen. Una imagen, tenemos que respetar las imágenes, pero no quedarnos en ellas, desentrañar lo que significan. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Se inquietan cuál es el futuro. Jesús va a morir, pero termina todo allí, o se abre un mundo nuevo. Y Jesús les abre la casa del Padre. La casa del Padre, que es Él mismo. Él no tiene una casa, Él es la casa. En Él cabemos todos. En Él encontramos puesto todos. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido, Jesús se anticipa.
los va a anticipar cuando haya ido y les haya preparado el lugar. Vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Esa pequeña, esa admirable palabra. El Señor se preocupa de nosotros, de cada uno de nosotros. Somos personalmente conocidos. En el lenguaje del pastor y la oveja nos dice, llama a cada una por su nombre. Así también a nosotros. Voy a prepararles un lugar. Tenemos lugar preparado. Aquí acostumbramos, los turistas acostumbran escribir a un hotel con anticipación para que les asignen una pieza, de manera que cuando lleguen encuentren la pieza asignada. No tenemos necesidad de pedir, porque ahí tenemos seguridad de encontrar cabida todos. No imaginemos que el cielo es un hotel grande, donde cada uno tiene su habitación con todas las comodidades, donde cada uno se puede encerrar, donde cada uno puede estar. No, eso no es así. Allá, la habitación es una para todos, es el corazón de Dios, el Padre. Allá nos quiere llevar Jesús, porque Él dice, donde yo esté, estén también ustedes. Esa solidaridad, esa profundidad, esa identidad que hay entre el Señor y nosotros. Somos inseparables de Él, porque Él quiere ser inseparable de nosotros. Somos inseparables de Él no porque lo queramos nosotros, sino porque Él primero lo ha querido. Porque Él lo ha querido nosotros. Somos inseparables de Él. Y Jesús les lanza el desafío. Ya conocen el camino de ese lugar a donde voy. Ya conocen el camino de ese lugar a donde voy. Cuando uno se dirige a alguna parte, pues entonces tiene que tener seguridad del camino. Ustedes saben bien que hoy en día hay aparatos maravillosos para que uno se descuide del camino y el aparato piensa por uno. En la antigüedad no, cada uno debía conocer el camino. Y entonces Jesús dice, conocen el camino. Vamos a hablar del camino. El camino es algo que pertenece a la experiencia nuestra humana. Necesitamos caminos. El camino nos hace solidarios y comunitarios. El camino nos lleva a los demás. El camino supone un momento de partida. Dejamos, emprendemos un caminar, un avanzar, con todo lo que significa. Y el camino tiene un término. El término está ahí. El camino ha sido algo que muchos poetas han utilizado para expresar de manera muy bella la contingencia del hombre, su necesidad de los demás, la búsqueda del otro, el relacionar los sentimientos, el relacionar los amores, todo esto. Cuando yo comento esto, yo siempre me acuerdo de dos elementos que me han parecido extraordinarios en la vida. Hay un indio de la Argentina,
famoso. Ya ustedes quizás no conocen eso porque conocen músicos muy distintos, no eso. Atahualpa Yupanqui, se llama él. Tiene un canto sobre el camino, bellísimo. El camino es el culpable de la distancia, dice él, hermosamente, cuando habla. Y también la poesía de Antonio Machado, que ustedes conocen. Caminante no hay camino. Tiene varios, no solamente ese pedacito, sino varios otros textos. Machado es un poeta español sevillano, maravilloso. Pues bien, también existe un movimiento que se llama el catecumenado. Ellos hablan del camino. Y la Sagrada Escritura, el libro de Hechos de los Apóstoles, nos habla en repetidas ocasiones que los primeros discípulos seguían el camino. Y con esa palabra camino identifican la iglesia caminante, la iglesia siempre en marcha. Dice que Pablo se fue a perseguir a aquellos que seguían el camino. Las traducciones a veces no emplean la palabra, pero el texto dice eso. Perseguía a los que seguían el camino. El camino, a propósito, acabo de leer en Cenit que el Papa acogió a los catecúmenos allá y les dio vía libre hasta cierto punto también, hasta su manera litúrgica, incluso de disponer sus templos y celebrar la Eucaristía. Bien, eso a propósito del camino. El camino es necesario para el hombre. El hombre siente necesidad del camino. El camino nos trae a los demás y por el camino vamos hacia los demás. El camino es suficientemente amplio para ir todos. En el camino no vamos solos, vamos todos, precedidos por el Señor. Tomás le dice, Tomás, el de las preguntas a veces incómodas, Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Qué dices, Tomás? ¿Acaso no has estado con Jesús ya varios tiempo? ¿Acaso no lo has escuchado? ¿Acaso no has caminado con Él? ¿Por qué dices, no sabemos a dónde vas? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabras admirables. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Observemos esa palabra. Ustedes recuerden que en el Nuevo Testamento, en San Juan, hay repetidamente esa palabra, yo soy, unas 7 veces. Yo soy la luz, yo soy el pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy. Lo voy a decir inmediatamente después, la puerta también. Todas aquellas maravillosas expresiones que tienen para indicar lo que Él es. Jesús no dice, yo conozco el camino. Jesús no dice, yo soy, yo les indico el camino. Jesús no les dice, yo les señalo por dónde debe venir. No. Jesús no es un GPS, ¿no? Jesús es el camino. Él es el camino. Su persona, su misterio, lo que nos revela todo ese misterio. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos conduce? No tenemos que preguntar caminos, tenemos que entrar en su misterio.
como lo quiere San Juan, vida y reino de Jesús en nosotros. Si vivimos en Él, estamos en el camino. Vamos allí, en esa marcha incesante que dice a Él: nadie va al Padre sino por mí. Ir al Padre es el término de la vida cristiana. Allá termina la vida cristiana. Nadie va al Padre sino por mí. Y yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad no dice yo enseño la verdad, no dice yo conozco la verdad, no dice yo les propongo la verdad. Jesús dice yo soy la verdad. La pregunta que le hizo Pilatos a Jesús: ¿qué es la verdad? Y usted sabe lo que pasó. Y nos quedamos sin respuesta. Porque San Juan dice, le preguntó qué es la verdad y salió. No espero la respuesta. La verdad es Jesús. La verdad es Él mismo. Él no es una teoría, Él es la persona de Dios. La verdad es el plan salvador de Dios. La verdad es la voluntad divina. La verdad es la seguridad en la cual caminamos en esa verdad de Dios. El Dios auténtico. La verdad no se opone en el caso a la mentira, se opone a la irrealidad. Él es la total realidad. Y la vida, no la vida que se acaba, que se desmorona, que se va yendo, como decía hermosamente una mujer en el Antiguo Testamento: la vida es como agua entre las manos que se nos va yendo. Pues bien, Él es la vida, que se identifica con la vida divina, lo que se llama la vida eterna, el término de todo. Es ahí lo que el Señor nos revela. Y por eso nos dice, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me han conocido a mí, conocerán también al Padre. Conocer a Jesús es tener experiencia de Él. No es un conocimiento teórico, sino práctico, experimental. Conocer a Jesús es hacer que Él sea nuestro camino, sea nuestra verdad y nuestra vida. La manera de hacer que vivamos esto es a través de ese conocimiento que está hecho de experiencia y de amor. Más aún, ya lo conocen, lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. ¿Nos podrá decir eso el Señor a nosotros? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Bien, esta es la palabra que tenemos, pues, para el próximo domingo, en gran parte. Recibámosla como debemos de recibirla. Ilumina nuestra vida en este peregrinar en que vamos incesantemente hacia Dios el Padre, a través del mundo, a través de dificultades como la iglesia primitiva las tuvo, sabiendo solucionarlas, como nosotros las tenemos, como las vivimos en estos días, en nuestra sociedad misma, en estos días agitados por tantos intereses mezquinos, pequeñeces que nos quieren hacer aparecer como grandes, cosas de esas que revelan pequeñez del corazón del hombre. Pues bien, en medio de todo eso tenemos un panorama distinto,
que no nos saca del mundo, como no sacó del mundo a la iglesia primitiva, como la hizo enfrentar con la realidad. También nosotros tenemos que enfrentarla, pero sabiendo que pasamos por el mundo con toda responsabilidad, construyéndolo y haciéndolo digno de todos los hijos de Dios, pero somos aquellos que vamos en continua marcha con Cristo resucitado en nuestra experiencia pascual, con Cristo camino, verdad y vida. 3 aspiraciones grandes del hombre que encuentran respuesta total en Jesús. El camino, la orientación en la vida, saber a dónde vamos, no errar el camino, tener la seguridad total. La verdad, la realidad misma de Dios, la vida eterna que es Dios mismo comunicado. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de vivir nuestra fe profundamente, como la vivieron esos primeros cristianos, como la tenemos que vivir en el mundo nuestro de hoy. Que esta sea la gracia grande de este domingo. Queremos, Señor Jesús, que vivas entre nosotros. Nos bendiga con su Hijo. La Santísima Virgen María. Amén.